Saludos mis amigos. La misión de Dios en favor de nosotros, la parte 1. Comenzamos este nuevo trimestre y qué bueno que el folleto Escuela Sabática nos habla de la misión de la iglesia. De paso, los autores de este folleto son seis directores que trabajan para el Departamento de Misión Global en la Iglesia Adventista y llevan el Evangelio o diseñan estrategias exactamente donde no tenemos presencia, en países donde no tenemos presencia cristiana. Así que vamos cumpliendo el mensaje del Evangelio eterno. El primer punto que aprendemos en la lección de esta semana es que Dios siempre nos está buscando. Dios siempre nos da la mano. Dios siempre nos tiende la mano. Génesis capítulo número 3 y el versículo 9 al 15 vemos cómo desde el principio Dios busca al ser humano para salvarlo. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Él respondió: oí tu voz y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Mis queridos hermanos, cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? No es que Dios no sabe dónde está, sino que Dios espera que el hombre pueda reaccionar y responder a la voz de Dios, quien lo está buscando para poder salvarlo, para poder rescatarlo del problema en que Adán estaba metido. Así que Dios les tendió la mano, Dios los perdonó, Dios los cubrió, pero inmediatamente Dios le dijo a Adán, a Eva y también al enemigo, la serpiente, al diablo, que estaba colocando una enemistad entre el bien y el mal a través de la predicación del Evangelio, a través de las buenas nuevas, donde esta raza humana iba a escuchar el mensaje de la salvación y que Dios estaba comprometido completamente con el ser humano de salvarlo a través del plan de salvación, de entregar a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros. Por eso ya desde el principio Dios le dice al diablo: tú vas a herir en el tobillo, en el calcañar al Hijo de Dios, pero Él te va a aplastar la cabeza. Y la aplastó. En la cruz del Calvario triunfó el poder del Evangelio, del mensaje de la salvación. Así que Dios te está buscando hoy. Así como Dios llamó a Adán y Eva, Dios te está buscando. Dios sabe dónde tú estás, pero Dios espera que a través del llamado del Evangelio tú puedas reaccionar, recapacitar y aceptar el plan de Dios. Recuerda, Dios te tiende la mano. Número 2. Dios anhela estar siempre con nosotros. En Génesis capítulo 17 y el versículo número 7. Génesis capítulo 17 y el versículo número 7 dice así la palabra de Dios. Génesis 17, verso 7 dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti. Este es el pacto de Dios con Abraham. Y tu descendencia después de ti por todas tus generaciones. Un pacto perpetuo para ser tu Dios y el Dios de tu descendencia después de ti. Y luego Dios le dio esa promesa a Abraham, se la repitió a Jacob, se la repitió a José, se la repitió a Moisés. Siempre yo voy a estar con ustedes, yo voy a estar contigo. Y cuando Dios le dijo a Moisés: Moisés, por favor, hazme un tabernáculo en el desierto, que salga de ofrendas voluntarias del pueblo. ¿Por qué de ofrendas voluntarias? Porque Dios está esperando que el ser humano pueda reaccionar a la invitación del llamado de que Dios quiere morar con nosotros por medio de la predicación del Evangelio. Y entonces Dios le dijo a Moisés: haz un santuario y yo habitaré en medio de vosotros para estar con vosotros. De esa manera ustedes me van a adorar, pero me van a adorar en respuesta a que mi deseo es que yo quiero morar, quiero estar con ustedes. Así que cuando nosotros también llevamos nuestras ofrendas a la iglesia, sabemos que el diezmo solamente se usa para el sostén del ministerio, de la predicación del Evangelio. Llámese sostener a los pastores, en el caso de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, departamentales los campos, el personal de oficina y el evangelismo en la iglesia. Pero las ofrendas sostienen la misión global de la iglesia, la misión mundial. Las ofrendas sostienen a la iglesia local
las ofrendas, con las ofrendas construimos y compramos los templos. Así que Dios espera que nosotros podamos ser una ofrenda viva para Dios y poder vaciarnos, porque Dios espera habitar en medio de nosotros. El pueblo construye el santuario de ofrendas voluntarias en respuesta a que Dios ha tomado la iniciativa de que Dios quiere morar en medio de su pueblo. Así que hoy Dios quiere morar con nosotros también. Dios está ahí. Dios quiere morar contigo. Dios quiere morar en tu casa, en tu familia. Por eso Dios te llama. ¿Dónde estás? Y Dios espera que nosotros podamos reaccionar a la invitación que Él nos está haciendo. Porque es un Dios que quiere estar siempre cerca de nosotros. Es un padre amante. ¿Y qué padre no quiere estar siempre cerca de sus hijos? Todo padre que ama a sus hijos quiere estar siempre con sus hijos. De la misma manera, el deseo de Dios es que Dios desea morar con nosotros. El tercer punto es que es tanto la pasión que Dios tiene con nosotros que desde antes de la fundación del mundo, el plan de redención, Dios no hizo el pecado, Dios no formó el pecado, Dios nos mandó que el pecado existiera, pero Dios hizo provisión suficiente para que el ser humano pueda salvarse en la persona de Jesucristo. Por eso la Biblia dice que de antemano Dios proveyó. Así como cuando Abraham iba y Isaac le dice, Padre mío, yo estoy viendo aquí todo. Vemos que llevamos la leña, vemos que llevamos todo para hacer el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero para que vamos a sacrificar? Y Abraham le dice a su hijo, Dios proveerá el cordero, hijo mío. Y Dios proveyó. Por lo tanto, ese amor que Dios tiene, desde antes de la fundación del mundo, Dios entregó a Cristo su Hijo por amor a nosotros. Y se lo dijo a Satanás, tú le vas a herir el calcañar, el talón, pero él te aplastará la cabeza. Vamos a leer San Juan capítulo 1, versículo 14. La palabra de Dios dice así, San Juan capítulo número 1, versículo 14. No bastó con que Dios le dijera a Adán, ¿dónde estás? No bastó que Dios le dijera a Abraham, estoy contigo, a Jacob, a Isaac, a José, a Moisés. No bastó con que Dios le dijera a Moisés, a un santuario, por favor, quiero habitar en medio de nosotros, sino que el verdadero santuario, Cristo Jesús, se hizo carne. Dice la Biblia en San Juan capítulo 1, dice verso 14, ya que el verbo fue hecho carne, el poder de la creación de Dios, la acción creadora desde el principio, el Dios que habló y todas las cosas existieron por el poder de su palabra, ese Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice la Biblia, el verbo se hizo carne. Y el verso número 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Pero ese verbo, la palabra, la acción, él habló y todas las cosas existen por el poder de su palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Hizo una carpa. Me encanta el vocablo que usa Juan, porque Juan cuando dice habitó, Juan está haciendo que hay una carpa, o sea, hizo un campamento alusivo a la tienda del tabernáculo en el desierto para morar en medio de nosotros. En pocas palabras, Jesús está prefigurado en todo el sistema del santuario. Jesús es el santuario que vino y está con nosotros. Y dice la palabra de Dios, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verso 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, él viene después de mí y antes de mí porque era primero que yo. Porque su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Exactamente, Moisés instruye al pueblo. Pero saben, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Porque el mismo Cordero de Dios que vino a este mundo y murió por nosotros en la cruz del Calvario, fue el mismo que escribió en el monte de Sinaí las 2 tablas de piedra de la ley de los 10 mandamientos. Y ese cordero se hizo carne. Verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué es lo que está diciendo este texto? El único que podía salvar al ser humano, el camino, la verdad y la vida, el único que desde antes de la fundación del mundo fue entregado por amor a nosotros y que está en el seno del Padre. En pocas palabras,
es coeterno con el Padre, habita desde la eternidad al lado del Padre. Es Dios como el Padre es Dios. Nos ha mostrado la gloria de Dios, el carácter de Dios y todas las artimañas y las mentiras de Satanás. Dios las ha revelado por medio de Jesús, que Satanás es un mentiroso, es el padre del equipo perdedor. Ahora, el cuarto punto que nosotros tenemos en la lección es que Jesús no solamente vino a este mundo, sino que Jesús sigue estando con nosotros hoy. Jesús murió, Jesús resucitó, pero Jesús sigue estando con nosotros. Vamos a leer la Biblia. En San Juan capítulo 3, el versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no perezca, mas tenga la vida eterna. Y el siguiente texto dice: porque Dios no envió al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora fíjate lo que dice la Biblia en Mateo 28. Juan 3:16 dice que Dios nos amó tanto que entregó a su propio Hijo. Pero Mateo, ahora Jesús, al resucitar, mira lo que dice Jesús. Escucha lo que dice Jesús. En San Mateo capítulo 28, versículo 18 dice así: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús recibió una potestad. ¿Qué potestad? Gobierno, gobernabilidad, poder sobre reyes de la tierra. Pero no solamente en la tierra, sino que dice en el cielo y en la tierra. Jesús se ha sentado a la diestra del Padre, la majestad de las alturas, y ha recibido dominio, poder y autoridad por los siglos de los siglos. Ahora fíjate, Jesucristo ahora nos envía a nosotros. Así como Dios buscó a Adán y Eva allá en el jardín del Edén y buscó al pecador, porque el pecador estaba con miedo, el pecador estaba nervioso, el pecador ahora tenía estrés, el pecador andaba ahora en depresión, el pecador está peleando con su mujer, con Eva. Eva está deprimida, Eva ya no quiere ni existir, seguramente, pobre mujer. Y ahora el Dios de la creación busca al pecador. Y ahora Jesús nos envía a nosotros para que nosotros busquemos al pecador en su nombre. Ahora Jesús comparte la misión con nosotros. Jesucristo y nosotros ahora buscamos al pecador. Qué lindo. Me gusta el poder del evangelio. Me gusta saber que yo como pecador estoy ahora involucrado en el equipo campeón de Jesús para buscar a los pecadores como yo y redimirlos por la sangre de Jesús. Y Jesús me ha dado a mí ese poder, esa autoridad. Esa exousia es la palabra que aparece en griego, que es la misma que se usa para expulsar demonios. Así que, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué lindo. Por eso nos encanta bautizar. A los evangelistas nos encanta bautizar, porque un bautismo es el nuevo nacimiento de una persona que Cristo ha pagado por esa alma en la cruz del Calvario. Qué interesante poder traer bebés al reino de Dios. Es cierto que hay que discipularlos, como dice el texto: enséñenles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿por qué bautizamos? ¿Por qué predicamos? Porque Jesús ha prometido que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mismo que tiene el poder, el mismo que nos ha delegado a nosotros su autoridad, el mismo que le ha dado el poder a su iglesia, el mismo que nos ha dado el poder de su Santo Espíritu, es el mismo que va con nosotros y nos dice: hagan discípulos, bautícenlos, porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En pocas palabras, ustedes no están solos, ustedes no están huérfanos. Yo les he dejado un consolador, pero yo estoy con vosotros en este negocio de la salvación de las almas. Estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No los he abandonado. A veces tú te sientes solo, a veces te sientes abandonado, a veces piensas que el mundo está contra de ti. Pero no. Ese sentimiento viene por causa, producto del pecado. Pero cuando Jesús aparece en tu vida, Jesús te da el poder. Jesús te da la sanidad. Jesús te da la salvación. Y ahora te involucra en su negocio. El negocio más grande de todo el universo. La salvación de las almas. La salvación de un pecador. Por eso Jesús sigue estando con nosotros. Y cuando tú vas a predicar, a buscar a las almas que están escondidas allá, vistiéndose con hojas de higuera, tú lo vas a cubrir en el nombre de Cristo por medio del bautismo con la vestimenta del Cordero, para que la vergüenza de su desnudez no se vea más.
Ahora tendremos la justicia de Jesús. Ya no tendremos los trapos inmundos que nosotros poseíamos. Ahora tenemos la justicia de Cristo, la sangre de Cristo, la vestimenta de Cristo, la justicia de Jesucristo. Y ahora somos hijos de Dios porque Jesús sigue estando con nosotros. Ay, hermano, qué lindo escuchar la palabra de Dios. Y el último punto que tenemos en la lección es que Jesucristo volverá. Fíjate, primer punto, un Dios que siempre nos tiende la mano. Segundo punto, el Dios que siempre quiere estar con nosotros. Tercer punto, el Dios que se hizo uno con nosotros. Cuarto punto, el Dios que sigue estando con nosotros. Y el quinto punto, el Dios que volverá por nosotros. Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Cree en Dios, dice Jesús, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, nos lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando volviere, y hubiere preparado lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, 1 al 3. Qué maravillosa promesa. El Dios que vuelve por nosotros. Ah, mi querido amigo, Jesús es fiel. Sus promesas son fieles y verdaderas. Tenemos el desafío de cada día morir al mundo, morir al yo y aceptar a Jesús. Pero estamos desafiados para poder ir a rescatar a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a toda aquella persona que acepte a Jesús, también será contado dentro de la familia de Jesús. En pocas palabras, ahora Jesús nos ha perdonado para que nosotros en su nombre podamos rescatar a las almas que están asustadas, nerviosas, escondidas de Dios por causa del pecado, desanimadas por causa del pecado, perdiendo su familia por causa del pecado, viviendo en adicciones por causa del pecado. Pero que ahora nosotros le diremos, vengo en el nombre de Jesús, porque te vamos a reconciliar con Dios a través de los méritos de Jesucristo. Desafíate a hablar y a buscar por lo menos una persona en esta semana. Ora por una persona esta semana, por lo menos una, y háblale del amor de Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias porque Jesús volverá, porque se hizo uno con nosotros, porque está siempre con nosotros, porque siempre quiere estar con nosotros y porque nos ha buscado siempre. Bendito sea tu nombre, buen Padre que estás en los cielos. Y gracias por la lección de la escuela sabática de esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.